Tenemos un periódico vasco delante con una crónica sobre un restaurante donostiarra en la que se explica que el 85% del menú que se ofrece está pensado para celíacos o personas que tienen intolerancia al gluten, y también que su personal, el de este restaurante, se está formando en la preparación de esas comidas y de ese menú. Esto quiere decir que somos cada vez más conscientes de que hay personas alérgicas al gluten y que la comida tiene que estar también preparada para ello. Seguramente sí, pero tal vez el problema no esté tanto en los restaurantes, sino en las tiendas o supermercados, donde los productos tienen un precio bastante elevado. Esa es al menos la queja de enfermos y de familiares, Miriam. Sí, de momento el precio de ciertas cosas y la falta de seguridad en todas partes cuando comen fuera son algunas de las quejas globales que tienen. El mes de mayo, lo cierto es que es un mes especialmente destacado en el mes de las personas con intolerancia o sensibilidad al gluten, un problema que estos días tiene revolucionada a la plataforma change.org. Allí Lucía Martínez contaba su historia, 40 años siendo celíaca y pagando galletas a 8 euros, y como eso, todo lo demás, claro. Me llamo Lucía, tengo 41 años, llevo 40 siendo celíaca y pagando el sobrecoste de los productos sin gluten. Ahora además tengo 3 hijos, también celíacos, y cuando vamos de vacaciones me encuentro con mi padre y mi prima que también son celíacos. Es que nos encontramos con una pandilla sin gluten que pagamos barbaridades para poder merendar. Sí, la verdad es que meriendas sin gluten que salen carísimas. El kilo de harina dicen a 5 euros, los macarrones también. Un aumento de precios para el que piden cambios oficiales, por ello siguen recabando firmas y apoyos. Y son muchos, ¿eh? Un 1% de la población padece enfermedad celíaca, pero según los expertos, más de la mitad de los afectados no están diagnosticados. Y a ello se suma un nuevo sector, el de los sensibles al gluten, que vendrían a ser un 10%. Por ello mantienen una campaña que roza los 300.000 apoyos bajo el lema "que el ritmo no pare". Cosas que pasan muy dentro del corazón. Una colaboración de Mikel Erentzun y Miguel Bosé, de quien dicen que es celíaco, aunque estas cosas a veces son rumores sin confirmar. Lo cierto es que a tenor de las cifras y del caso de Lucía, en el que suman varios miembros de la familia con el mismo problema, pues podemos decir que no es descabellado, porque los familiares de primer grado de los pacientes celíacos son un grupo de alto riesgo, que hasta en un 10% de los casos pueden presentar también datos de enfermedad celíaca. Bueno, la Federación Vasca prepara los actos de este mes, fiestas de reivindicación, un mural con sus propuestas y peticiones que tienen previsto entregar al Ararteko el día 27. De ello y con ellos vamos a hablar enseguida, aunque hoy también queremos dar pautas de nutrición y hablar de los síntomas, porque puede que algunos de quienes nos escuchen se reconozcan en ellos, en los intolerantes o en los sensibles al gluten, que ahora vamos a explicar que hay dos vertientes. Vamos a saludar en primer lugar al doctor Gonzalo Guerra, es fundador y experto en digestivo del CEMET, el Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Doctor Gonzalo Guerra, buenos días. Buenos días, por decir algo, porque me pillan en Soria y estamos en este momento con 8 graditos, ni más ni menos. La primavera se ha esfumado. Fíjese, que hoy queremos hablar además de precios altos o los productos al gluten, y tenemos que hablar también de temperaturas bajas. Así es esto. Pues, aquí las tenemos. Qué bajitas, ¿eh? En fin, luego hablaremos de ello en el programa, pero ahora le queríamos preguntar exactamente por eso, por quiénes son los enfermos, los celíacos, y qué es eso de las otras personas que son sensibles al gluten, ¿cómo los diferenciamos? Sí, no es fácil. Ahora el tema, ya no hablamos prácticamente de celíacos. Lo que sí decimos son afectados por enfermedad celíaca. Ahí están incluidos los intolerantes al gluten, que es el 1%, como acabáis de decir hace un momentito, es el 1% de la población, es decir, unos 450.000. Y efectivamente están censados aproximadamente, están diagnosticados 300 o 325.000. Fíjate que faltan todavía otros casi 150.000 por diagnosticar. Y por otra parte están los sensibles al gluten. ¿Quién son los sensibles al gluten? Ni más ni menos que el 10% de la población. Y quizá subiendo, creemos que está subiendo. Calculamos que va a haber ya mismo 5 millones de personas afectados por la enfermedad celíaca. Eso va a condicionar, primero, el caos que tenemos con el diagnóstico, porque ahora lo explicaremos, pero va a condicionar con toda seguridad la bajada de precios, que tenéis toda la razón. No es posible que un kilo de macarrones valga 1 euro o 1,5 €
y si es para celíacos valga 6. Eso no tiene ningún sentido y tienen toda la razón para protestar. Y yo me uno a esa protesta porque no puede ser esa barbaridad. Yo no sé por qué es tan complicado el diagnóstico, porque siempre que se menciona la enfermedad celíaca se habla de eso, porque los síntomas, por ejemplo, para intolerantes y para sensibles no son los mismos. Si lo son, ¿a qué tenemos que estar atentos? Sí lo son. La diferencia está que el intolerante es normalmente es en los niños. Los pediatras lo diagnostican inmediatamente. Intolerante es el que no tolera bajo ningún concepto el gluten, ni lo va a tolerar nunca, porque el sensible es una persona que tolera relativamente el gluten y se va a curar. Esa es la diferencia entre un intolerante y un sensible. Los pediatras diagnostican a los niños, pero inmediatamente, sus diarreitas, les duele la tripa, tienen un disconfort abdominal permanente, lloran, y al año y pico le va la mamá con el... Sí, mire, no se preocupe, la cena y pingo, ya está, diagnosticado. El problema está en el sensible al gluten, que eso lo estamos diagnosticando en los adultos. Es decir, que creemos que la sensibilidad se va adquiriendo con el tiempo. Es como una alergia que, claro, que se va intoxicando el cuerpo y bueno, le pasa a mucha gente que a cierta edad resulta que es reacciona, alérgico ¿no? a la fruta, por ejemplo, y durante su infancia la ha comido. ¿Es algo similar? ¿Que es un poco por intoxicación? Podríamos estimar que efectivamente es una alergia. Lo que pasa es que afecta directísimamente al intestino delgado y específicamente al intestino delgado. Y de ahí se derivan otras sintomatologías del resto del cuerpo, porque la sensibilidad al gluten es una enfermedad polisintomática. Fíjate cómo será que cuando yo estoy en mi consulta, sospecho una persona que puede estarme contando cosas que me parecen que puede ser sensible al gluten, de repente le pregunto, ¿está usted conforme con su piel? ¿Tiene usted algún problema con su piel? Y claro, se me quedan mirando. ¿Por qué me pregunta usted por su piel? Pues le pregunto por su piel. Sí, pues mire usted, tengo una dermatitis atópica, por ejemplo. Pues ya está. La dermatitis atópica es característica de la sensibilidad al gluten. Dermatitis atópica, dermatitis herpetiforme, dermatitis seborreica, se cae el pelo. Eso solo con la piel. Sí. Pero si le preguntamos si le duelen las articulaciones, nos va a contestar que sí, que también le duelen las articulaciones. Si le preguntamos por un cansancio no explicable, digo un cansancio no explicable, si ahora Ernesto voy andando a Bilbao, seguro que sé por qué me he cansado. Pero un cansancio no explicable es ese que no sabes por qué estás tan cansado. Ajá. Bueno, infinidad de trastornos menstruales, trastornos en el varón, en los espermatozoides, en ellas en la ovulación. Es un caos total de sintomatología que produce este puñetero gluten. Bueno, sí, porque es ayer así. charlando nos hablaba del caso de una chica que quería quedarse embarazada y no podía y estaba pensando en la fecundación in vitro y resulta que no sabía que era intolerante al gluten y eso solucionó el otro problema, ¿no? De rebote. Era sensible, Miriam, sensible. Y claro, lo detectamos, le hicimos unas pruebas que son genéticas, le hicimos una prueba, eran todas positivas, le dije, pues espere un momentito, vamos a hacer el tratamiento, se está usted ahora un año sin gluten y ya veremos. Desista de la sensibilidad de la fertilización in vitro, porque algunas veces ocurre que mejora a los 4 meses o así, entró la abuela, la que iba a ser abuela, entró en mi despacho sin aviso ni nada, se me abalanzó, me dio un abrazo enorme, un beso enorme y me dice, voy a ser abuela por fin. Pues la niña se quedó embarazada sin ninguna fertilización de ningún tipo, simplemente eliminando el gluten de la alimentación. Pues sí que causa Caramba. estragos el gluten en nuestra vida. Pues sí, qué destructivo. Escuchábamos antes también el testimonio de Lucía Martínez, nos contaba su historia, 40 años siendo celíaca y no solamente ella, también su padre, los hijos. ¿Se hereda? Mucho. ¿Sí? Mucho. Tiene una genética directísima. Es más, cuando detectamos un sensible al gluten, ¿tienes algún antecedente familiar? Es la pregunta obligada. Y cuando nos viene un intolerante al gluten, no el sensible, un intolerante, ¿tiene usted alguien que le parezca a usted que tiene sintomatología? Pues sí, mi prima. Siempre hay alguien en la familia. Es muy, muy, muy genético, efectivamente. Y cuando ha dicho que en algún caso quienes son sensibles al gluten también se curan, ¿cómo se cura? No, se curan prácticamente. De momento ¿Solos? no tenemos experiencia a largo plazo, porque esto es una patología emergente. Llamamos patología emergente porque acaba de salir a la palestra. Llevamos 2 años o 2 años y medio con ello, nada más, y es pronto para saber a largo plazo qué es lo que va a ocurrir. Pero lo que sí ya sabemos, yo ya tengo varios pacientes, que después de un año sin gluten, luego tienes que introducirles el gluten muy lentamente. Yo les recomiendo concretamente, personalmente, no lo hacen otros así, yo sí lo hago así. Prepara usted unos macarrones sin gluten y le añade usted 5 macarrones con gluten. Los pone a cocer y luego les pone su tomatito o lo que quiera que sea. Unas varillas de entrar muy lentamente. Bueno, pues esos creemos que se curan prácticamente todos. El organismo olvida la sensibilidad. Porque en principio no hay ni tratamientos, ni fármacos, ni curas a día de hoy. Por el momento no hay nada. Bueno, No hay nada. aunque se está investigando, suponemos.
Porque desde luego el porcentaje, cuando hay muchos enfermos o susceptibles de serlo, se suele investigar y parece que los datos son bastante altos en este campo. Sí, ahora mismo hay un proyecto porque como Miriam, como te comentaba ayer, que el gluten no existe como tal, es la fusión de dos proteínas que tienen los cereales. Vamos a hablar solo por ejemplo, el trigo, lo tiene la cebada, el centeno, la avena y el trigo, pero simbólicamente vamos a hablar del trigo. El trigo tiene dos proteínas, la glutenina y la gliadina. En un punto determinado, manipulando esa harina, esas dos proteínas se fusionan y eso es el gluten. Eso, en ese momento aparece el gluten. Pues hay un proyecto de modificar genéticamente al trigo, que ya lo he modificado infinidad de veces, pero ahora lo que se trata es de modificarle genéticamente para que no tenga una de esas dos proteínas, o la glutenina o la gliadina. Claro, evidentemente, si no tiene la glutenina o la gliadina, no va a haber gluten nunca jamás. Bueno, pues entonces ya los celíacos pasan a una confortabilidad absoluta, pero ya no tienen que depender absolutamente de nada. Ya existirán cereales sin que se pueda producir gluten. ¿Y qué Ese es el proyecto que hay en este momento. Ajá, ¿qué dicen los intolerantes al gluten o los sensibles, Miriam? Bueno, pues se lo podemos preguntar a Verónica González, que es representante de la Federación S de Celíacos de Euskadi. Verónica, egunon. ¿Media hora? Hola, Verónica. ¿Sí? Hola, egunon. Buenos días. Estamos hablando de esta campaña que pide que se abaraten los productos para celíacos, los productos sin gluten, porque siguen teniendo un precio muy desorbitado. Yo no sé si estáis siguiendo esa campaña en change.org y si realmente todo es tan caro. Que todo es tan caro es bastante evidente, ya lo ha comentado el doctor y suscribo sus palabras punto por punto. Los precios son desorbitados y nuestros socios, que en muchos casos vienen en familia por el componente genético de la enfermedad, los sufren día a día. La iniciativa de Change.org que me comentas no ha procedido de nosotros, pero desde luego cualquier iniciativa con el objetivo de bajar los precios nos parece muy positiva y desde luego esperamos que triunfe. Por nuestra parte estamos haciendo gestiones con el Ministerio de Sanidad en ese sentido también. Sí, porque esa campaña lo que pide, entre otras cosas, es que sean productos subvencionados al menos. No sé si esto es una de las reivindicaciones que estáis preparando en ese mural de reivindicaciones de la Asociación de Afectados por Enfermedad Celíaca que vais a entregarle al Ararteko. Es un mural que lo van a rellenar nuestros propios socios, pero mucho nos tememos que este va a ser una reivindicación que se va a repetir en muchos casos, ¿no? Desde luego, abaratar la cesta de la compra es una de nuestras reivindicaciones persistentes, así como la seguridad alimentaria, es decir, que hay un mayor control de los productos que se etiquetan sin gluten para que verdaderamente lo sean. ¿Por qué son tan caros estos productos? Que esa es la pregunta también. Supongo que por las técnicas que se utilizan para que esos alimentos no tengan gluten. ¿O por qué? ¿Se puede bajar el precio? Bueno, aquí hay una serie de componentes que pueden explicarlo, ¿eh? Por una parte, la materia prima, el maíz, por ejemplo, el arroz es más caro que el trigo. Por otro lado, la forma de elaborarlo, para elaborar productos sin gluten no se puede utilizar solamente harina, es imposible conseguir pan o galletas con harina puro, tienes que introducir otra serie de componentes para que se sustenta, entonces hay que incorporar otros ingredientes. Por otra parte, el IVA, que en algunos de estos productos no es súper reducido, sino que es reducido, con lo cual se encarecen los productos, y etcétera, etcétera. Hay una serie de componentes que explican esta carestía, pero que desde luego la sufren las personas enfermas. Nos parece profundamente injusto. Por cierto, comer fuera sigue siendo en cierta medida hasta peligroso. ¿Todavía es muy complicado que encontréis lugares con un menú absolutamente libre de gluten? Es complicado porque falta información. A pesar de la buena disponibilidad que en general el sector hostelero pone a nuestra disposición, a veces el desconocimiento de la materia prima que se puede utilizar o la importancia de evitar las contaminaciones cruzadas en un momento de mucha rapidez, por ejemplo, al hacer un menú de día, pues hace muy fácil la contaminación por gluten. Nosotros hablamos de contaminación por gluten siempre, ¿no? Porque pequeñas cantidades son suficientes para que una persona celíaca empiece a tener otra vez sintomatología. Entonces, ellos sí que ponen en general una buena disponibilidad, pero a veces es complicado, tanto en el día a día, por la rapidez, por la carestía de la materia prima, por el desconocimiento de qué materia utilizar, etcétera, dar un servicio seguro y
completo al celíaco. La seguridad y la nutrición son muy importantes. A estas horas en Pamplona se celebran las jornadas de actualización en nutrición de la Universidad de Navarra y a las 11 ofrece su ponencia sobre enfermedad celíaca la nutricionista y experta en esta materia Nerea Segura, que es autora del libro Mi hijo es celíaco y vocal del Colegio Oficial de Dietistas y Nutricionistas de Euskadi. Nerea Segura, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, claro, aquí nos encontramos con un problema, con una intolerancia o con una sensibilidad al gluten y para eso es básica la dieta y empezar además desde pequeños, que es donde está también el colectivo más afectado, ¿no? Bueno, es verdad que hasta ahora el mayor diagnóstico se hacía en niños, pero ahora están diagnosticados un montón de adultos. Entonces es verdad que hay que empezar la dieta nada más saber el diagnóstico. Hay que trabajar mucho con las familias pues para que sepan, digamos, cómo realizarla correctamente, pero sobre todo hay que hacer mucho hincapié en los adultos a evitar transgresiones, ¿vale? Porque muchas veces no terminan de ver la importancia, ¿no? Si hasta ahora más o menos he estado bien, ¿no? ¿Por qué a partir de ahora no? Y demás. Entonces hay que hacer mucho hincapié en evitar esas transgresiones porque luego pueden conllevar muchas enfermedades posteriores, ¿no? O sea que tiene que ser una dieta estricta. Una vez que se detecta que alguien es intolerante o tiene sensibilidad, no puede volver a meter el gluten hasta pasado un cierto tiempo, de ninguna forma. Exactamente, de ninguna manera. Hay que eliminarlo totalmente. Y a veces parece fácil, pero no lo es tanto. Oye, hoy estáis en unas jornadas de actualización de la nutrición, así que suponemos que haréis públicos estudios, investigaciones, novedades, un punto de encuentro de lo que se está haciendo ahora. ¿En qué ha cambiado la alimentación en este ámbito, en el de los celíacos, en los últimos 2 años? Muchísimo, la verdad. Ha dado un vuelco tremendo porque, bueno, hasta hace muy poquitos años era una enfermedad bastante desconocida. Entonces ya el que apareciese en medios de comunicación, pues al final ha hecho, ¿no?, que muchas empresas de productos alimentarios pues quieran un poco incluirse en ese proyecto. Lo que pasa que yo siempre digo, ¿no?, que tenemos que aprovechar el momento del diagnóstico como una ventana de oportunidad para aprender a alimentarse correctamente y no que muchas veces tendemos y sobre todo hoy en día los recién diagnosticados a buscar esos alimentos, esos productos ya elaborados que al final están, como decía Verónica, como no es sencillo conseguirlos solo con harinas, hay que buscar otras sustancias para elaborar esos alimentos y no siempre son las más adecuadas, ¿no? Están cargados de azúcares y grasas saturadas, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí tengo yo siempre una lidia, ¿no?, de trabajar con ellos para evitar que al final también, aparte de celíacos, terminan siendo pues diabéticos o obesos o demás. Que no estamos libres de ello. Sí. Verónica, ¿dónde hacéis la cesta de la compra? ¿Dónde compráis los productos? ¿En supermercados al uso o en tiendas especializadas o por internet? ¿Cómo compráis? Un poco de todo. Hasta hace muy poco tiempo la oferta era muy pequeña, pero la presión de la demanda cada vez mayor ha hecho que muchas cadenas de distribución estén abriendo el abanico a los productos sin gluten, desde los supermercados de todo tipo en los barrios vas a encontrar pan o harinas a muy alto precio, pero quizás si quieres buscar un producto más específico, una lasaña, un churro o una galleta de chocolate, te tengas que ir a la herboristería. Y por supuesto la oferta online está creciendo de una forma muy, muy importante. Nerea, yo tengo una pregunta para ti, luego ya veremos también qué opina el doctor Gonzalo Guerra sobre esto. No sé si habéis oído, supongo que sí, que ciertas celebrities, sobre todo en Estados Unidos, están extendiendo el uso de la dieta libre de gluten como una forma de operación bikini, de adelgazar. Yo no sé si esto tiene alguna base, Nerea, de alimentación o es esfuerzo absurdo para el cuerpo. Ninguna. La verdad es que estoy bastante cansada del tema porque al final banalizan, ¿no?, con un tratamiento real de una enfermedad. Y cuando estas celebrities realmente dicen que están haciendo una dieta sin gluten, si pensamos en una actriz americana, por ejemplo, lo que están haciendo es dejar de comer hamburguesas, pizzas, ¿no?, alimentos que realmente sí que tienden a engordar a una persona, y están sustituyéndolos pues por verduras, frutas y demás. Claro, lo que no se dan cuenta es que el gluten no solo está en el pan o en las galletas o en la pasta, sino que además es parte de muchísimos productos, ¿no?, como aglutinante, como estabilizante, esas es que vemos siempre al final, ¿no?, que muchas veces no sabemos ni lo que son. Entonces no se dan cuenta de que realmente la dieta que están haciendo no es sin gluten. Aparte lo que te comentaba antes, que los productos sin gluten muchas veces no tienen los mejores ingredientes, con lo cual
yo suelo decir que no es que adelgacen, sino que engorden más. Vaya. O sea que quizás lo que hay que hacer son unas pautas de prevención también y de educación en qué cosas debemos y no debemos comer, ¿no, doctor? Que siempre aparecen también estas suertes de modas. Exactamente, es que al final lo triste es que cuando un celíaco se presenta en un restaurante o en cualquier sitio, parece que como esas celebrities no terminan de hacer la dieta bien, ¿no? Pues al final parece que los tiquismiquis o los exagerados, ¿no?, son los enfermos y realmente son los únicos que están haciendo bien el tratamiento. Uh-huh. Doctor Guerra, ¿estamos haciendo bien la política de prevención? ¿Estamos divulgando bien para que se sepa que estamos ante un problema y cómo tratarlo? Para que no quede el pozo de estas tonterías de dietas raras que se hacen a veces. No, ¿sabes lo que pasa con esas dietas raras que hacen las celebrities? Te tengo que añadir, por ejemplo, a tu información que acaba de dar, magnífica, por ejemplo, que hay algún tenista conocido que sin ser celíaco se ha puesto a dieta sin gluten. Y es verdad que su rendimiento ha aumentado un 20%. Fíjate. Ah, mira. Fíjate lo que estoy diciendo. ¿Y eso por qué? Djokovic ¿Es un caso específico, doctor? Djokovic sabemos que sí que es un poco celíaco y está, pero hay algún otro jugador que se ha metido en la dieta sin gluten directamente y aumenta su rendimiento. Y las celebrities que se dedican a adelgazar, pero mira, verás, si te quitas el pan, sea para celíacos, sea sin celíacos, y otras dulcerías y unas cuantas cosas más, pues claro que adelgazas, sí, pero no es porque te pongas la dieta sin gluten, es porque te acabas de quitar un montón de calorías. Sí, claro, te fuerzas a ello y está bien, y adelgazas, claro, como si te pones tú como me pongo yo, lo mismo. Pero yo no estoy dispuesto a quitarme el pan, desde luego. Claro, y eso les pasa también a las personas con este problema de la enfermedad celíaca que quieren disfrutar de ello sin tener que pagar un dineral. Verónica, yo no sé si en 30 segundos nos puedes decir cómo va el calendario de fiestas y celebraciones que tenéis. Pues va fenomenal porque hemos organizado 3 fiestas familiares en las 3 capitales vascas a las que os animamos a acudir, que son el 23 de mayo en Vitoria, el 29 de mayo en Bilbao y el 30 de mayo en Donosti. Así que estéis invitados todos. Me imagino que todo con sus precios, para concienciarnos un poco. Ese día va a haber unas meriendas sin gluten a las que invitamos a todos, o sea que podéis acercaros. Perfecto. Bueno, pero podemos hacer ese ejercicio en los supermercados también, ¿no? De En las comparar. tiendas, ver cómo va, comparar estas galletas y las que no tienen gluten, a ver cómo nos saldría la cesta de la compra. Verónica González, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y Nerea Segura es nutricionista. Dentro de 29 minutos tiene que ofrecer su ponencia sobre enfermedad celíaca en las jornadas de actualización en nutrición de la Universidad de Navarra. Nerea, gracias a ti también. Que vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros por la divulgación. Y doctor Gonzalo Guerra, fundador y experto en digestivo del Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestivas. Las gracias también y abríguense, por el frío. Ya estoy a su disposición para siempre que quieran. Hasta pronto, hasta la próxima. Gracias, Un abrazo. muchas gracias.